Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta de Witcher 3. Estamos aquí en la versión, la serie de Next Gen. Vamos a continuar y nos vamos poniendo al día. Vale, es que está haciendo unas pruebas que no me lleva bien la nitidez del juego. No sé. Bueno, he hecho unas pruebas con un mod también de rendimiento del RTX, pero nada, no, una mierda. Sigue igual. Sigue igual, gente. Vale. Ay. Vale, estamos aquí en las puertas de la mansión encantada. Contrato a puertas cerrándose a portazos. A ver, antes de nada voy a hacer la prueba, a ver si funciona, porque estamos haciendo una prueba de nitidez, gente, que no me iba. A ver. Vamos a probar. A ver. Sigue sin funcionar. No entiendo el por qué, tío. He tocado un archivo de los mods y ya no me funciona esto, tío. ¿Te lo puedes creer? Es que no funciona. Lo apago y lo enchufo. Hostia, es que yo mosqueo con esto. Es que ayer funcionaba, tío. A ver, ¿esto funciona, por ejemplo? A ver si funciona esto. A ver si funciona algo, no sé. Venga, bloqueo a 60 FPS. Sí, esto funciona. Vale, se queda a 60 FPS. Vale. ¿Y esto por qué no funciona, tío? Me tiene loco, ¿eh? No va, tío. No entiendo, tío. ¿Qué habré tocado? Es que no toca nada. He metido un archivo y lo he borrado. Ya está. No entiendo el por qué no funciona bien esto. Y aparte es que cuando cargo el juego me sale. Como que está funcionando eso. Eso voy a meterme dentro de la casa, ¿eh? Cuidadito. Whole building shaking, but a specter would have attacked me already. A ver. No va, tío. Bueno, no sé, tío. Lo que voy a hacer ahora, no sé, es que no he hecho nada más que meter un archivo dentro de una carpeta y luego lo he borrado, gente. Ya está. No sé si ese archivo ha hecho algo, ha transmitido algunos datos a otra carpeta o algo y de repente no me funciona la nitidez del juego. Es muy raro, tío. Pero bueno, chicos, luego, ¿sabes lo que voy a hacer? Desinstalarlo y lo instalo otra vez, que no me cuesta nada. Inhabitants clearly left in a hurry. Vale. Y punto. Y esta textura se les ha olvidado. Esa textura se les ha olvidado, gente. No carga. Mira, polimorfismo, ese no lo tenemos. Y el diario de no sé qué.
Cambiar de forma, es decir, moldear tu propio cuerpo como si fuese arcilla, no es algo sencillo. No es como generar una luz brillante que te ilumine o lanzar un rayo azul que mate ratas. Es un arte que solo podrá ser dominado por aquellos que hayan empapado sus entrañas en los océanos de la magia arcana, y son pocos los que nacen con entrañas tan absorbentes. Lógicamente, a excepción de los dragones, como es bien sabido, poseen este talento de forma innata, sin necesidad de estudiar nada. Poseen una especie de intuición de otro mundo que les guía para cambiar de forma entre humanoide y reptil. En cuanto a las otras razas, es bien sabido que los vampiros supremos, como las lamias, pueden alternar entre estados, aunque a raíz de las lógicas dificultades para llevar a cabo la investigación en este ámbito, no sabemos si dicha transición es un acto de polimorfismo. Obviamente, la raza humana es mucho más accesible para los eruditos del polimorfismo. Los años de estudio del tema han dado su fruto. Ahora tenemos una serie de métodos y directrices para identificar, alimentar y desarrollar este talento. El mayor éxito de la cuidadosa aplicación de estos métodos es obra de Filipa Eilhart, famosa hechicera. Diario de la residencia Moldavi. Valeria dice que la distribución está muy bien pensada. Mañana haremos la mudanza y será genial tener casa propia. Por fin un poco de paz y tranquilidad. Después de haber colocado todos los muebles, Valeria decidió que teníamos que pintar de amarillo las paredes. Quizás sea para mejor y haga que sean más acogedoras. La madre de Valeria vino a vernos. Mañana pintar las paredes de verde. Valeria ha oído ruidos por la noche y me ha despertado varias veces, pero yo no he oído nada. Esta noche los he oído. Las paredes temblaban. Los vecinos le han dicho a Valeria que en esta casa vivía un mago poderoso. Todos dicen que invocaba a demonios y que su espíritu sigue en las habitaciones. La gente se cree las tonterías más descabelladas. Valeria ha decidido irse a vivir con su madre durante un tiempo, hasta que haga algo con lo de las paredes. Le dije en broma que a lo mejor debería volver a pintarlas, pero no le hizo gracia. El enlucido ha empezado a caerse. Anoche me pareció oír un ruido, como un rugido apagado. Valeria ha vuelto, ha encontrado un comprador para la casa. Ha evitado que desconfiara diciéndole que era la viuda del mago, que vendía la propiedad después de la desdichada muerte de su marido en la hoguera. El imbécil debe de pensar que se lleva una ganga. Vale, bueno, esto no ha actualizado la misión, pero es el lore de la misión, ¿no? Conjunción de las esferas, que ya tenemos. Vale, aquí hay algo en el suelo. Scattered salt. Probably to drive Sal. ghosts away. Pointless superstition. Ajá. Cuidado. Esto tiene pinta que va a ser un golem o una movida, ¿eh? Esos ruidos. ¿Y esto? Ese símbolo es el de... ¿Ar? Ay, coño, pues no parecía que se rompiese esa, ¿no? Ojo. Pues vale. Vámonos. Cuidado, cuidadito, amiguito Geraldo, que se viene por aquí. ¡Ay, que me caigo! ¡Uy! ¿Hay precipicio ahí o qué? ¿O puedes volver? Creo que te matas, ¿eh? ¿Qué es Not the esto? root of any ordinary plant. Must be magic. Vale. Looks like a journal. Vale. Diario de Amaveric de Sorano. Al tratar con seres de esta naturaleza, lo fundamental es alcanzar el equilibrio entre dar rienda suelta a su libre albedrío y limitarlo con los grilletes de la servidumbre. El elementalista sagaz que haya dominado a un esbirro mágico no debería atender la dulce pero perniciosa tentación de liberar al ser, pues solo obtendrá sufrimiento, y la única consecuencia será el llanto y el rechinar de dientes. Del mismo modo, aquel que se exceda apretando el yugo de su sirviente no sacará ningún provecho, pues el ser encadenado será más tonto que un terrón.
La clave es preparar una barrera mágica adecuada cuya eficacia esté respaldada por un cristal de poder. El cristal es de máxima importancia. Si se rompe, la barrera se vendrá abajo, pero tampoco os preocupéis en exceso porque ningún hacha o espada podrá destruirlo. Una barrera bien protegida servirá de prisión para el esbirro sin limitar un exceso de su poder. Sin embargo, crearla correctamente exige una gran cualificación que no se obtiene estudiando o practicando de manera superficial. Que los chapuceros y los inútiles de la profesión ni se molesten. Bien, tengo que pedirle a Ducas que pase una copia a limpio de lo anterior y lo prepare para publicarlo. Me pregunto dónde andará ese zoquete. Lo mandé a por queso y tinta hace siglos. Elemental de tierra. Vale. Ceracén. Vale. ¿Y cómo entramos, tío? Encuentra al elemental de tierra. Vamos a ver. Los elementales son constructos, ¿no? O eso dicen. Ceracén. Las impresiones mobiliarias carentes de riesgo no existen. Puede que la casa nueva tenga goteras en el tejado, daños estructurales en el desván, el suelo del salón rayado o que haya ruinas élficas bajo los cimientos. Y en ellas un elemental de tierra gigantesco que aguarda la ocasión de liberarse. Luchar contra esa clase de monstruo no es tarea fácil. Su dura coraza exterior desvía todos los golpes, salvo los más potentes. Es capaz de licuar los huesos de un hombre de un solo puñetazo, por lo cual hay que evitar acercarse a él sin antes conjurar la señal de Queen. También es conveniente tener la señal de Irden a mano, mientras que el resto de señales Igni, Ar y Axia son totalmente ineficaces. La dimérita que será para aturdirlo y constructos. Ya está. Mira la sucu. Arachas con coraza. Vale. Vale, ¿y cómo hacemos esto, tío? Encuentra el elemental de tierra. Vale, pero ¿usamos aquí art o algo? No. ¿Qué hago yo? ¿Me tiro allá abajo o algo? A ver si hay un caminito o algo por aquí. Ay, coño, sí es agua. Vale. Vale, por aquí no puedo. Vale, hay un camino por aquí, ¿no? Sí. Vale, vale, se sale en el mapa. Aquí hay una palanca. Algo ha hecho clic. Por aquí será para subir, ¿no? Cuidado. Armas mejoradas. ¿No me costó el aceite? ¿Y por qué no me sale el aceite aquí? Hostias, tío. ¿Se me ha quedado el juego tonto o qué pasa aquí? Hostia, mira la nitidez del personaje ahora. Aquí. Uy, ¿qué es esto? Qué mal se ve. ¿Qué es esta porquería? A ver. Madre mía, qué he tocado, tío. ¿Qué he tocado? Vale, esto hace lo mismo, da igual. Esto es por culpa del FSR o algo, tío. Joder, ¿qué mierda es esta, tío? No, voy a quitar el FSR, gente. Es que no sé qué está pasando aquí, tío. Aquí pasan cosas muy raras, tío.
Pasan cosas muy raras aquí, tío. Nah, y esto pues lo dejaré como estaba, tío. Al 10, tío. Y ya está. Y punto. O sea, con el FSR, el monigote este se veía como el culo. Tampoco que se siga viendo de la hostia aquí, pero bueno, mejor que antes se ve. Es que no sé. Qué cosas más raras que pasan en el juego, tío, de verdad. Vale. Managed to break its magic bonds. A few days more and it would have wreaked havoc all around. Vale, esto habrá que derribarlo o algo, ¿no? O eso era para... Ay, me parece que eso era para aturdirlo a él, ¿no? ¿O qué? No sé. A ver. ¿Ha hecho efecto? Sí, ¿no? Vale. Vale, la estructura esta la puedo derribar. Bueno, vamos a chutarnos aquí uno de estos, uno de estos. Dios, hostia, qué rango, chaval. No te cubras, mamón. Casi me mata. Vale, el contrato de puertas cerrándose a portazos concluido. Oh yeah. Ya está, ¿no? Llevo el trofeo y recoge otra recompensa de manos de Card Discharge. Oh yeah. Pues estaría. Vale. Aquí hay un poste. Vale, vamos para allá. Sick of it all. The eternal fire will light our way. Ya empieza a fallar la música un poco. Se sigue sonando, pero porque había una banda ahí de música, pero creo que se ha ido la música otra vez. Ande. El truco era viajar a Skellige y volver. No se oye nada, tío. Arriba. No, si no te estoy tocando, eres tú. Ahora me tocas a mí.
rubbish. Now you. Era el piso de abajo, ¿verdad? Va a ser que sí. Este. ¡Epa! Stinks of Era blood. este que había aquí sentado. Don't you fear the pyre? Yes? He venido por la recompensa. House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply. What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned, is it in a state to be furnished? Hard to say. Oh, we shall see. Your bounty. There you are. And farewell. Vale. Gracias, amigo. Don't you fear the pyre? ¿Logro desbloqueado? Pone cenizas a las cenizas. ¿Y ese logro? A ver. ¿Qué logro es? Coño, quita el chat este. Completa el contrato de Ceracen. ¿Y esto no lo hice yo en la otra partida? Qué raro. No sé. Pues nada. Yo juraría que ese contrato estaba hecho, pero... Do you seek to get me drunk, What am I sir? to do now? If I was seeking to get you drunk. Word is there'll be a big tournament soon. Vale. A ver, ¿cómo va la cosa aquí? Flores rotas. Maestros armeros. Hombre, sería bueno tener esto ya, pero como tendremos que viajar luego, da igual. Búsqueda de tesoros. Que está todo en Caermore en Escaliga. A ver, ¿cómo va esto? Vale. Eso es del DLC. No, pues ya está. Ya podemos seguir el camino. Vale, ¿dónde estaba el...? Es que creo que está bugueada la música. La música se oye, pero es porque están tocando estos. Pero la música ambiental no se oye, gente. Ya me pasó el otro día, tío. Vamos a viajar a Skelly y volvemos. Un momento. Mismamente, sí. ¿Por qué no? A ver. Ya que estoy, viajando me salga de la picha. Vamos a viajar aquí. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Best blade's not worth shite if a weak arm's swinging it. Hankering for some trotters, eh? Vale, voy a You're a witcher. mejorar esto. Paso y a ver si puedo vender algo. No sé cómo está la cosa. Ah, contra este no jugué. What are you selling?
Ah, que dije de no jugar, ¿verdad? ¿Puede ser? Nivel 20, todo lo que vende por aquí, a ver. Ahora, una moneda. A ver qué tienes por aquí, amigo. La Faustina. So long. Think you could take that, eh? ¿Dónde está la misión? ¿Es aquí? Vale, sí. Triss could not help Geralt. Ay. But she did direct him Hola, to Helios, Ciri, ¿qué tal? an ¿Cómo estás? neuromancer and an expert at finding the lost and the missing. Acabo de beber agua, tío. Guided Hasta by ahora. Karine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Ay. Hola, Orbis. Feliz año nuevo, hombre. Grande. Feliz año nuevo a todos los que no es... A los que no he felicitado y a los que les he felicitado también. Vale. Got a foolproof method for exercising witches. Me dice que entre por aquí, por detrás. Oh, don't touch me. No, no, si no te pienso tocar. Seis pesados. I'll never come back, you stinking scat. Ahí está, Zoltan. Fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Segundo. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? The local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. ¿A puñetazos? Also, Venga, va. give me back! Ah, Leg it! cabrón. Tía, con este. Coño, que me matas. Taste of war. Heck yeah. Almost like we never left Berg. ¿Está ya? Please. That went well. Now we can greet each other like the gods of ages. Hey, Zoltan. You look good. It's raining plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? No quiero preocuparte, tío. Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. Estoy un par de cosas. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer, perchance?
Triss and I talked. Cleared some things up. As for Yennefer, well... So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Got something a tinge more important to take care of now. Meaning? Estoy buscando a Ciri. I'm looking for Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Vale. ¿Dónde está Jaskier? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe you could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to you hot like a boar in some cold ale, and what do you find instead? A shitestorm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Vale. Busquemos pistas, entonces. Vamos a ver. From the finest vineyards, every last one. A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning chords. A ver esto. The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenhove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn fool name. Este es nuestro alijo. Que ya que estamos aquí, metemos esto. La elemental y la capucha de sacabuche. Esta para vender. Y esto nivel 29, tú. Ah, la ballesta felina. Para la saca. Esta la habíamos creado. Vale. A ver esto. Annual balladry contest. Silver laurel awarded to Master Dandelion. Prince Hereward himself did the honours, and the feast afterwards, to celebrate the laureates. Dandelion taught a swine to yodel, and I... another time. Vale. Carta de una admiradora. A ver qué tenemos aquí. La fuerza de tu mirada hipnótica ruborizó y acaloró mi semblante. De repente todo el mundo se sumió en un torbellino de olvido y yo me zambullí en el más puro éxtasis, bebiendo de su néctar. La música, el canto, tú, en aquel instante me sentí como si fuera el laúd que tan hábilmente tañías y no anhelé otra cosa que tocarás con tus diestros dedos las cuerdas anhelantes de mi alma. ¡Oh, qué bonito! A ver, esto es de misión. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It's his planner. Tiene gracia. Jaskier planificando. Empieza a parecerme un tipo que se toma en serio. No, tiene gracia. Jaskier planificando. Dandelion and planning. Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late, the dog.
No me interesan sus andanzas románticas. Podría sernos útil. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Vale. Vamos a ver si hay por aquí algo para saquear y tal. Nuevo, porque aquí ya viene. Pero bueno. A ver si vemos algo nuevo, no sé. Como todo esto. Todo lo que se han dejado aquí los vagabundos que hemos echado. Pobrecillos. Vale. Es que tenían miras de dimerita y todo aquí. ¿Qué te parece? ¿Dónde me he metido, coño? Vale. Polvo de amatista. Vale. Y esta ya la he visto, ¿no? Sí. Ya está. Let's go. Que hay un piso más. A ver, no podemos entrar. Se necesita una llave. Well, don't just stand there. Read. We might learn something. Lee la agenda ya es que... Ah, vale. ¿Dónde está? ¿Es esto? Vale. Rosa Baratre. Como una rosa avergonzada en su color carmesí. Bueno. Bla, 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 bla. Molly. Al encaje de la sed está acostumbrada, pero se olvida al ser por la lujuria abrazada. Villa Aurea, Villa al lado del depósito de cadáveres. Véspula, aunque de apariencia tímida, nunca teme ningún lance. Y me deshago cuando suelta. ¿Siempre lo has tenido tan grande? Villa, lavandería al lado, bla, bla, bla. Marabela, aunque con las puertas cerradas, sus gritos son divinos. Sobre el escenario los ahogan los ronquidos, los restos, cerca de la plaza del pobre. Vale, pues... todo eso. Ya tenemos 4 destinos, ¿no? 4 o 5. 5. Madre mía. A ver, nos han matado. Ya, 400 de experiencia. Lo bueno que tienen las misiones principales es que se quedan... Vamos a ver. La experiencia la mantienen. Sin embargo, la secundaria no. O sea, si yo soy nivel 20 y hago una secundaria de nivel 10, no me da experiencia. ¿Vale? Pero si lo hago al revés, o sea, que es la del nivel 10 de misión principal, como en este caso, ¿veis? Me han dado un montón de experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer para que sea esto... Para que las misiones de historia no me sean fáciles, vamos a nivelar.
porque de todas maneras me está pareciendo muy fácil el juego. Yo no sé si han tocado algo ellos, tío, en el parche. Juego. Entonces, en la dificultad, se pondrá Marcha de la Muerte por ahí, ¿no? A ver, Marcha de la Muerte, ¿no? El bueno en fácil, como siempre. Vale. Elevar el nivel de los enemigos. Vale, esto lo que va a hacer es, como máximo, ¿vale? Ponerlo, nivelar a nuestro nivel. Somos nivel, ¿qué somos? 19. Pues los enemigos todos van a ser 19, a partir de 19. O sea, no va a haber ningún... O sea, los que sean de más es porque son de más ya, ¿vale? Porque a lo mejor el nivel es de nivel 25. Pero los que sean de menos se van a nivelar hasta el 19. Me he explicado, ¿no? Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Vale, vamos a preguntar sobre todo. Venga, Molly. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's Menos mal que no lo he embrace. leído todo. Por total lo voy a leer él. Keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. Marabella. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh. Truly perverse. She didn't ken half of it. Called him her stallion once. That's the fool took it as a compliment, till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Vespula. 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 Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Vale, Rosa Bar Atr. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. Well chosen, eh? All right. But Varatra? Her dad happened to be the Nilfgaardian ambassador? He is. You know him? Wouldn't say that. Had a brief conversation with him at the palace in Vizima. Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we Rosa preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. Vale, elija. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one then? Nah, you can have her. Why? Ah, que estás aquí. See, Esto no deja abierto ya elven antes. beauty is like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Bueno, ya está todo. Well, I know about all I wanted to know. Thanks for your help. No te subas a la silla nueva. Baja. La silla nueva no, caca. Had another question about the planner. Aye, aye. Vale. Es que luego puedes jugar al Gwen en Know modo about all I misión. wanted to know. Thanks for your help.
Vale, a ver, Véspula. Vale, sí, vamos en orden y ya está. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. ¡Hala! Hostia, la que te va a caer ahora, chaval. Te vas a alterar, hijo puta. Hola, Deepest Bro. ¿Qué nivel de dificultad tienes? La máxima. Lo pone en el título. Ay, voy a quitarlo de modfix ese, que al final no lo he quitado, gente. Gente. Sí, porque estaba probando una cosa. A ver. Vale. Actualizando. Feliz año. Vale, Vespola tiene un nuevo protector. ¿Qué pasa aquí? Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that? Acabo de subir el autonivel de los enemigos para que no se me queden bajo. Porque si no, las misiones, por lo menos en las misiones principales. Y cuando vaya a explorar, a lo mejor pues lo quito para, pues si me salen sumergidos y mierdas secas, pues para ir más rápido. Yo. Mine offered her a better rate. All right. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. ¿Veis? Ahora son todos nivel 19, ¿lo veis? Lo que pasa es que ahora me va a costar más la batalla, pero bueno. Bueno, tampoco tanto. No, está bien. Está bien. Yes. Uy, casi me mata ahí. Es que la misión es de nivel 11, gente, entonces sería un puto paseo a nivel 11. Thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Tranquila, se quitará. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just gotta soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. Woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Vale, tengo que preguntarte sobre Jaskier. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is. Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Jaskier te preguntó sobre otras lavanderas. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason.
¿Con quién andaba por el puerto? This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Zorra birra. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Vale, gracias. Thanks for your help. Voy a seguir. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Lo pone a parir, pero dice, pero que se venga para acá. Que le voy a echar un meneo. Lavandería. Esta es su casa, ¿no? No tiene nada. Vale. Vamos a recoger los restos estos. Lo que no sé si nos vendrá mejor, porque claro, al subirlos el nivel, esto ya es nivel mayor, ¿no? Nivel 16, por ejemplo. Este era 9. Y claro, valdrá más caro todavía. Oye, pues sí, así hacemos matineo también, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿O no? No, da igual, vale lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa, cariño? Ciri, tranquila. Eso porque ha olido a mi madre por el balcón o algo. Ay, 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 ¿quién viene? ¿Quién viene, eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Venga, vamos a seguir. Van todas en orden, ¿no? Sí. Bueno, en orden de... Me refiero de... de metros. De distancia. There's something in the wind. Para. Sick of it all. Es aquí. Ah, mira, aquí es donde vinimos. Este era el sastre. Welcome, welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You, Elial? Ciri, para. Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Travesti, gente. Any better? So you're... A ella es que le daba todo. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Ciri, por Dios. No quiero saber el resto. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so Ciri, drunk para as to ya. figure it out. Besides, men don't interest me. Siempre igual, ¿eh? I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Vale, ¿cuándo viste por última vez a Jaskier? Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk.
Vale, ¿de qué hablasteis? ¿Ya has escrito? What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Suck flaccid cocks. Le ha faltado flácidas. ¿Por qué te vistes de esta forma? Bueno, porque les da la gana. No voy a preguntar eso. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers, aquí tendremos que venir. You know where to find me. Jorge Tris me mandará... Bueno, tendremos que hacer una misión de incógnito. Tendremos que ir a una fiesta. Y me tendré que comprar un trajecito. Comprar a este que me gusta. Ciri, por el amor. Le he comprado ya las máscaras. Era un baile de máscaras de esos. Las máscaras se las he comprado ya, ¿eh? What's he doing here? Vale, Peña del Fuego Eterno. A ver qué quieren estos Geralt of tontos. Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Por encima de mi cadáver. Lo haré si me dais un recibo. Vamos a vacilarlo. This is a misunderstanding. But fine, take them. Though I'll need a receipt. Wouldn't want to lose anything. Ah, vale. Me pensaba que era una coña. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. He asked that we administer a sacrament on his Ciri, behalf. por el amor de Dios, ¿paras o qué? Ven aquí. O sea, que ahora encima tengo que pegarme puñetazos, ¿no? Hostia, qué bien. Bueno, a ver. ¿No puedo coger otra espada antes? Me ha quitado todas las espadas que tengo, ¿no? Bueno. Vale, espérate, a ver. Bueno, venga. Voy a tomarme todas las mierdas estas. Cuidado. Voy a tirarle fuego, que yo creo que va a ser lo más adecuado. Vale, cae, cabrón. Hijo de puta. Es que me matan, tío. Vale, que el otro está muerto ya, tío. Cabrón. Tira por ahí, hombre. Hala, a pastar.
¿Y mis espadas? Ah, me las han devuelto todas así. Vale, pero me ha puesto una mierda aquí. Esta es la de grifo. Salud, joder, hostias. Es esta, ¿no? Vale. Vale, ¿por dónde íbamos? Por aquí. Espérate. Es que se rellenan más. La maestra. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Okay. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after. You're grey like my grandmother. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? You don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar. That's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Wonder if Vale. the rat catcher will get well. Like as not. Got a monster under my bed. Vamos a ver qué tiene esta mujer por aquí. Baladas. Este no lo tenemos. Bueno, una balada. Este lo tenemos. Este lo tenemos. Este lo tenemos. Lo tenemos. Llevad a vuestros niños a la escuela infantil de Marabella para que aprendan a leer, escribir y respetar a los dioses. La matrícula es gratuita, pero aceptamos donaciones. Vuestra generosidad es lo que nos mantiene en activo. Vale. Vale, esto es el... No tenemos. No tengo. Now can we talk? Vale. Yes. What do you want? Qué llorona que eres, Ciri. Eres muy llorona. Eres una llorona. He read you his poems. No. We peruse the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why you wanted to do that. Mold. That was his interest. ¿Qué pasa, When cariño? his hand abandoned my need to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Vale. Escribí un poema sobre ti. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelion? Para. Mere exercise, it's true, but
I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! A snaky whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lava bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Vale, ¿lo has visto últimamente? See Ciri, cojones, ¿paras ya o qué? Que saco el garrote, ¿eh? Me cago en 10. I even considered ¿Te vas a estar granting him quieta? a chance. ¿Eh? His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. Muchas gracias, Marabela. Te se ha quedado toda la tienda, digo, toda la clase, todo el aula. Hola, niños. ¿Eso es lo que os enseñan? A insultar. Vale, por aquí. Vale, esta debe ser la noble esta, ¿no? Bueno, la criada de la noble, ¿no? Vamos aquí al barrio alto. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Cállate, Ciri, por favor. ¿Vale? No empieces. Geralt of Rivia Llorona. at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. Este sí que es el general que conocimos allí, ¿no? El Buris este. Mary Louise En Vizima. An Cuando fuimos a ver imperial general a... and a witcher meet and know each other. al emperador. Surprising. Ya nos conocemos. Conocí a Buris en Vizima. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run Vizima. afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems, then, that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbach. Patricia Perhaps Vegelbach. Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some Que esta era la misión. Yo me pensaba que esta misión era del DLC. O sea, lo de que me invitaban a las carreras y todo eso. Será un placer acompañaros. Sí, ¿por qué no? Well, if Molly will be there. On our way, then. ¿Qué me deja yo descargando la tabla de algo y se me olvidó? A ver. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Gray's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. ¿Sabes algo sobre los demás? Know anything about the chestnut or the bay?
The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Me gustaría hablar con Molly. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Vale, ¿sabes mucho de caballos? Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Si quieres Not perder. what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest Eso me mola. saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Corramos. ¿Por qué no? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Cantarela. No sé. Es que antes estaba pensando en Cantarela. Cantarela. Besides, knew a man named Kai here once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zerrikanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Bueno, vale. Quiere perder este hombre, gente. Riders, ready! Come on. Let's go. Let's go. No te vayas, coño. Dale, descansa. Ahí, métele. Eso es. A ver, dale caña. Hay que ir recuperando vigor, si no. Vale, ya hemos ganado. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. De esto no me acordaba. Y en la serie, Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. spoiler, gente, spoiler. Si no queréis escuchar esta frase, es una frase de 10 segundos, por favor. Spoiler alert de la serie de The Witcher, ¿vale? Taparos los oídos o lo que queráis. En la serie, Sardinilla muere. En la segunda temporada. Claro. Entonces seguramente le pondrá Sardinilla pues al otro caballo. Es que no me acuerdo si lo hacía en la serie también, pero bueno. Vale, está arriba, ¿no? A ver la silla. 50 de vigor, pues ya ves. Está mejor. Más bonita. Tengo la Zerrikania. ¿Está debajo? ¿Dónde cojones está esta tía? A ver. ¿Es esta? No, esto no es. Aquí están estos dos, pero estos no son. Geralt of Rivia. Está abajo, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde paras? ¿Estará por aquí? Ah, por aquí, por la grada esta.
Hola, Molly. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's Hija rescued puta que time es and que- time again. Ay, Dios mío. Sí, sí. Si no fuera por él... En realidad yo siempre le salvo a él. No, vamos a seguir el juego. Sí, sí. Si no fuera por él... Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? Bueno. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Jaskier no tiene ninguna hermana. ¿No lo sabías? ¿Recuerdas tu última conversación con Jaskier? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Voy a quitarle más presión a esto. Coño, ¿dónde está? Aquí, vale. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Rubia. Maybe they've different fathers. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Vale. Thanks, Molly. Wait. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks. And good luck to you on your search. Vale. Vuelve a Novigrado, ¿solo o con Buris y la baronesa? Vale, volvemos con ellos, ¿no? ¿Dónde estamos, por cierto? Ah, mira, aquí. Vale, echamos un vistazo aquí, a ver. Todo esto es muy grande, ¿eh? Es como el recinto, ¿no? A ver, espera. A ver si vemos algo por aquí importante, no sé. Nothing hurts as much as life. Vale, aquí solo hay cuadras y ya está, ¿no? ¿Dónde está la casa de esas tan grandes que hemos visto? Ah, está para atrás, hacia acá, a ver. Hacia allá. Youth these days, hair-brained, all of them. Hide the wenches, witches coming! You're a fierce one. With fairness in your eyes. Va, ah, esta es la gran mansión. Esta creo que es donde tendremos que venir así. Con Tris. Eso está cerrado, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Pues ya está. Vámonos. Con la baronesa y el general este. Nos vamos. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Sí. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. A ver si terminamos esta misión y ya a comer. Que es tarde. Lo que pasa es que como empieza muy tarde, tendría cosas que hacer.
Ciri, que ya vamos, cariño. Y no, ya esta no la ha sacado. Lo que pasa es que la ha sacado antes porque he ido a llevar a los médicos a las 12 por ahí. Entonces la ha sacado sobre esa hora, más o menos un poco, a que me hace algo. Aparte de esta mañana, claro, a primera hora. Ciri, para. Thank you for your company. Likewise. See ya. Vale, pues ya estaría. Por cierto, nos falta solo un nivel. Menos de un nivel para llevar la armadura de la serie, gente. Por cierto, la misión se pone ahora en nivel... No, sigue siendo nivel 11, aunque se nivelen los enemigos, vale. Ok. Vale, solo me queda una persona, que es Rosa Barat. Atra, o algo así. Bien, así protegéis vosotros a vuestra Rosa. Aquí está el capitán. What do you want? Soy el nuevo profesor de esgrima. Estoy buscando a Rosa Barat. Soy el nuevo cocinero. La última vez creo que dije esto. Soy el nuevo profesor de esgrima. Rosa Barat is expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. A ver. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. A ver qué tienes por aquí. Sudador de caballos. Su Alteza Imperial. Creo que no lo tenía, ¿no? El de la Su Alteza Imperial. Creo que me salía. A ver. Emir Bar Emreis. Gobierna con el único fin de expandirse. Sí, esta la tengo ya, sí. Creo que sí. La que sabe también. La madre. Sí. Sí, aquí hay algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para ahora. Esto es para ahora. Hazlo tú mismo. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your... Creo que esta es o sea, creo que si no lo haces en orden y vas primero a por esta, creo que es la que te lo va a contar. Lo que vamos buscando sobre Jaskier. Lo que pasa es que si os dais cuenta, el juego te va poniendo en distancias, ¿no? Te pone de menos a más cada una de las chicas que vamos buscando. Dios, qué como... ¿En serio? Me ha pegado solo dos hostias. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Soy un brujo, estoy aquí por trabajo. I'm a witcher. I'm looking for... A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Mucho, estoy buscando a Jaskier. Incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing.
Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Bad idea. Venga, va. Hostia, hostia, hostia. Espérate, espérate. Venga, ahora te voy a dar para el pelo. Hostias, está apretando, Why bother with two swords when you can barely handle one? ¿Qué? Ahora está más en serio, Hostia, me cago en 10. ¿Cómo me la ha comido esa? ¿Cómo mete? Calla, Ciri, por Dios. Que estoy terminando la misión. Bueno, me queda un poquito. Why bother with two swords when you can barely handle one? Stop flaunting and fight! Why bother with two swords when you can barely handle one? Me vacila y todo, That's enough of that. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Con mucho gusto. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Ajá. ¿Jaskier os confundió? Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calma, señoritas. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Vale, ¿se comportaba Jaskier de forma extraña últimamente? Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Vale, ¿os interesa la política? Para, Ciri. That sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. Para. We've picked up a few things. La maldita, déjame, coño. What would you like to know? Me pregunto cómo irá la guerra. Vamos a enterarnos un poquito de cómo va esto. Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city.
Never taken sides, always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. El emperador y sus seguidores deben de estar eufóricos. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Papa, el Papa, gente, el Papa. Tengo otra pregunta que haceros. Vamos a ver. Changing subjects. ¿A quién alababa Jaskier? Who Dandelions sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. Bueno, yo sé quién es. This woman. Not a local, right? I seem to Ya la remember conoceremos him luego. praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. En la He caloneta. referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this. Que luego veremos un concierto y todo de ella. Guau, una pedazo de canción, tío. Hay un momentazo ahí, Debo irme. Been a pleasure. Y esta tarde hacemos eso. Sí, porque no tengo nada secundario ya que hacer. O sea que me he hecho todos los contratos y todo de nivel alto que existen y todo. O sea. Pero esta yo creo que me mandaba una misión, ¿no? ¿Esta? Que me lleva... Hay una secundaria con esta. Creo que hay una secundaria, gente. Hablabas con ella y... O bueno, te llamaba luego, no sé, o yo qué sé. ¿Qué es él? No me acuerdo. Será más para adelante. Como que te llamaba para lo de las clases de grima y te engañaba y en vez de irte de grima te llevaba por ahí, de paseo. Creo recordar que era algo así. Este no lo tengo. Ah, espérate. Está. Sí, ¿no? Ese ya lo he leído yo. Que sale. No ha salido así muy... Ah, sí, vale. Que tiene que salir... como transparente. ¿Veis? Esto. ¿Y esta notita? Informe diplomático. Para su Alteza Imperial Emir Bar Emreis, emperador de Nilfgaard. Desde mi último informe se han hecho progresos notablemente raudos en el proceso en el que ha cristalizado el sentimiento de la ciudad. Si anteriormente nadie creía que la guerra en curso concerniera a la ciudad libre, ahora no hay ni un solo habitante de esta que dude que el devenir del conflicto se decidirá tras sus murallas. Nuestros agentes han confirmado los primeros informes que aseveraban que el rey Radovid tenía planes importantes para Novigrado y últimamente hemos observado un incremento en las actividades de sus agentes y en la divulgación de propaganda. Su principal objetivo parece ser apoderarse de la riqueza que tiene la Iglesia del Fuego Eterno, aunque es el jerarca Hemmelford el que gobierna oficialmente la ciudad. El verdadero poder está en manos de los jefes de las mafias locales. Recomiendo que los agentes del emperador centren más su actividad en esta dirección. Vale, Henry Barat, el padre de las dos chicas estas, embajador del Imperio Nilfgaardiano en la ciudad libre de Novigrado, por decreto de su Alteza Imperial. Todo eso. Vale, hay que consultar con Zoltan. Si puedo salir de aquí. ¿Es esta la puerta? ¿Dónde está la salida, tío? Por aquí. Vale. Está un poco lejos, ¿no? The Witcher. Oh! You'll not find much to do in Novigrad. From now on, assume your every move observed. Strange. Strange que... Strange que... Geralt, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Los barriles estos? ¿Son extraños? No. ¿Esta es la caloneta o esta es Tris? Esta es Tris, ¿no? Sí, Tris Miracle. Huecha. Huecha.
Vale, estamos llegando. El comerciante que sale aquí está aquí dentro, ¿no? A ver. Será por el otro lado, no sé. A ver. Hola, amigos. ¿Qué pasa aquí? Leave him alone. And who might you be? Temple guard undercover? Más bien un ciudadano preocupado. Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town, then. You're making a mistake. Leave him alone. And if we don't? Pues, bueno, lo haréis. No hace falta que This luchemos. man's not worth your efforts. His shop's drowning in debt. You're right. Even looks like a pauper. I beg to differ. Don't even know why I bothered the bugger. My apologies. Fare thee well. I, gotta go brush my teeth. Ciri, quieta. Que sí, que esta vez nos vamos ya ahora mismo. Me falta, estoy teniendo una Go home, misión. merchant, and try not to come round here anymore. I will. I mean, I won't. I mean, both, yes. Thank you, sir. Pero véndeme algo bonito, hombre. No te vayas. Date. Ah, se va. Pues nada. ¿Dónde se pondrá ese mercader? No lo sé. Zoltan, amigo. Tengo que hablar contigo. Ciri, que nos vamos ya. Ya nos vamos. Estoy terminando esta misión y nos vamos, ¿vale? Venga, como si me entendiese, pero bueno. ¿Esa lechuza estaba en el juego original? Es una lechuza, no un loro, ¿eh? Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, you'll be playing Gwent with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Venga, tú primero. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. I'd not seen hiding or hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines. Dubious worth. Vale, oigámoslas. Let's hear him. I'm all ears. You know how he wooed a lass studying natural history? Asked her about the habits of trolls. You know where he went with the cook from the Passiflora? The Oxenford-Novigrad Road. Ciri, por favor, ven aquí que nos vamos ya, ven aquí. There for hours as labourers crushed boulders into cobblestones. Tried to pass it off as a romantic outing. I don't know of a human woman, but I would bore a dwarven lass to tears. He's growing old, that poet of ours. Maybe. Or maybe he did all that for a reason. Sounds like you found something out. Creo que sí. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberits, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Priscilla. Must be her. ¿Quién es? Who's this Priscilla? Ala, ya tira eso. ¿Qué has hecho? Like you say. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits. You get the general idea. Interesting image. So how Dandelion handled meeting his female double? I think he fell in love. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the Fox now. Madre mía, todo el capítulo, gente, se oye a Ciri de fondo. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see.
Pobrecita. Vale, realmente consultan en el Martín Pescador después del ocaso. Ah, o sea que la misión todavía no ha acabado, ¿eh? Vale, te quito tus cervezas, tío. Ah, mira, ya puedes jugar al Win con él. He visto hogueras ardiendo antes en la Plaza Mayor. Felicia Cori, una hechicera. Ah, vale, sí, es la que vimos arder junto al otro. Con el Doppler, ¿no? Crafty wee bugger who'd spent years masquerading as Chapelle, commander of the Temple Guard. It was Caleb Menge who exposed him, executed him, and promptly took his post. Met that Doppler years ago, just after he'd assumed Chapelle's identity and form. Wasn't all that surprised when the Church of the Eternal Fire turned tolerant of freaks, opened up a bit to magic and mages. Well, that's all changed now. Every mage who came here seeking refuge is now caught in a trap. Vale, ¿qué estás haciendo aquí exactamente? Novigrad doesn't seem like a safe place anymore. What's keeping you here? I was keen on starting my own enterprise, but nothing came of it. Nevertheless, I took on some debt. Got to pay it back now. I'd like to blame it on the war or human treachery, but the truth is, I've got my own thick skull to blame. Rather not dwell on it, Geralt, if you don't mind. Vale. Bueno, nada, vamos a dejarlo aquí. Y lo primero que vamos a hacer esta tarde cuando volvamos, para la gente de YouTube mañana, será pues jugar algo contra nuestro amigo Zoltan Shibei. Vamos a guardar. Aquí. Vale. Y voy a guardar también. Guardado rápido, como siempre hago. Hay que asegurarse que esté todo bien guardadito, por si acaso. Y nos vamos, gente. Mañana más y mejor. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí con Geraldo el Brujero. Y conmigo y con Ciri, que está aquí dándome ya por saco, que se quiere ir a pasear, ¿a que sí? Pues nos vamos, gente. Un besazo. Hasta mañana, saludos. Chao, chao.